Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar de nuevo de Tiziano Vecellio di Gregori. Pensaba hablar de esta pintura, pero posiblemente lo haga mañana. Es una pintura que conozco muy bien. Es el Papa y su sobrino. Esto es una pintura de Tiziano. Realmente su hijo y su nieto. Mirad, esta pintura no son los Farnese. El Papa utiliza una hermana suya, era inteligentísimo. Utiliza una hermana suya para conseguir ser cardenal y luego subir a Papa. Es inteligentísimo. Y ahora al nieto lo está también manipulando. No sé con quién lo ha casado. Así con una hija natural le caen los quintos. Y bueno, os tengo que contar tantas cosas de ese cuadro que si os cuento la vida de Tiziano Vecellio di Gregori y el cuadro me puedo tirar aquí 2 horas y no quiero abusar. Yo sé que otros compañeros pues tienen, no sé, son más, se dilatan más, pero yo personalmente soy como los japoneses. Lo que me tengas que contar intento hacerlo en 20 minutos porque a los 20 minutos me puedo dormir o me pongo a hacer crucigrama o cualquier otra cosa. Vista lo cual, hoy os cuento Tiziano Vecellio de Gregori y mañana os cuento el cuadro. Intentaré hacerlo en 20 minutos, que es cuando dicen que nuestro cerebro deja de tener, mirad a quién tengo ahí detrás, dejan de tener activa la memoria para pasar a otras cosas, porque no tenemos capacidad de tanta atención. Bueno, voy a ya he hablado de él, pero mirad, hay personas como Tiziano, como Goya, yo que sé, como Velázquez, tanta gente que es imposible no volver a ella de nuevo, porque toda su vida, incluso los críticos muchas veces han dicho, en el caso de Tiziano, que esa obra, la obra del principio y el final, no es suya, no. Es que, al igual que Picasso y que tantos otros, pasó por tantas fases. En primer lugar, vivió 103 años, que no sabemos si es verdad o no, porque una persona que nace en 1400 y pico es bastante complicado, son todo conjeturas, hipótesis, etcétera, etcétera, con lo cual nos movemos en hipótesis. Pero por las cartas, este señor se relaciona con las élites más grandes, pinta cardenales, además es muy versátil, lo mismo pinta un retrato de Carlos V que hace un paisaje, o sea, o pinta una mitología o un cuadro religioso. Era simplemente genial. Y lo que sí es muy longevo. No sabemos si vive 103 años realmente o si vive 80, 90, pero muy longevo es. Y bueno, todas las cosas que voy a decir de su biografía son aproximaciones, porque es que a él le costaba muchísimo trabajo, tenía un patrimonio inmenso, porque él va a retratar a los papas, a los Urbinos, a los Róberes, yo que sé, al duque de Mantua, al Alfonso del Este, el padre del que os conté el otro día de Hércules. Fue pintor de cámara allí también, o sea, quiero deciros, y no le gustaba mucho salir de Venecia, pero lo hacía para conseguir otras cosas. Y el cuadro que os voy a contar mañana, él intenta a su hijo conseguirle algún obispado, alguna cosa así, porque el hijo del Papa le habían hecho cardenal con 14 años, con 14 años. Lutero, al Papa este, Paulo II, le llama cerdo narciso, cerdo hedonista, algo así, porque tuvo una concubina que vive con él y tiene 3 chicos y una chica, pero en aquella época no se miraba mal porque sencillamente el Papa tenía que ser como una especie de gestor que tenía que, digamos, al principio del cuadro, digamos, el Papa está con España y al final del cuadro está con Francia. O sea, era un gobernante más y entonces como que la curia y tal, pero los países germanos y tal no lo ven así exactamente, ven que hay una grandísima corrupción, que esta gente además coloca a su hijo y tal, coloca a sus amigos, etcétera, etcétera, y entonces pues pasa lo que pasa en Gutenberg, cuando Lutero coloca las no sé cuántas tesis, que nunca me acuerdo, no sé si son 90 o algo así, están hasta las narices de mandar dinero para mantener unos bribones. Y bueno, y solamente eso lo contaré mañana porque es bastante más largo. Voy a contar un poquitín la biografía e intentar hacerlo antes de 20 minutos, que si no el cerebro se desconecta y ya deja tener. Bueno, vamos a ver. Tiziano Vecellio di Gregori nace en Pieve di Cardone, nace en una familia de clase más bien alta. Era gente con mucho dinero y el padre no me acuerdo lo que era, pero tenía mucho dinero. Pero así todo, debía tener una vocación infantil fuerte para que el padre, con 10 años, su hermano Francesco y a él lo llevan a Venecia
y él tenía tierra y después vuelve a tener una casa solariega con muchísimas tierras en su lugar de origen, porque era gente de mucho dinero. Pero él es tremendo también, es de la Virgen del Puño. Y de hecho sabemos su edad porque cuando le escribe a Felipe II, a Carlos V, pero sobre todo a Felipe II, diciendo que no le ha pagado, le dejan plumas y tal, diciéndole que claro que es un anciano ya de 90 años y tal. Entonces sabemos si es que está exagerando, porque los artistas son muy mentirosos, os lo digo de verdad, de primera mano, que eso es una cosa, una constante en todos sitios. Pero bueno, si el objetivo es cobrar un trabajo que se ha hecho, pues tampoco, en fin, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón, que dice el refrán, en fin. Y todas esas cartas que hay a Felipe II y a Carlos V también, el padre, pues está siempre diciendo que es un anciano venerable, que tal más cual, en fin. Sabemos que vive muchísimo y que me parece que muere a raíz de una epidemia de peste que azotaban bastante a Venecia, no me preguntéis por qué, pero supongo que como es un lago, que es una zona pantanosa y tal, pues y tenía muchísima relación con Oriente, con barcos y tal, pues la peste siempre la traían ratas, etc. En fin, no lo sé, la verdad es una hipótesis. Bueno, nace en Pieve di Cadore en Belluno, Italia, en 1477 y entre 1477 y 1490. O sea, le han dado como 14 años, 13, 14 años de margen porque no se sabe. Él se pinta muchos autorretratos para hacer mano. Bueno, él está dentro del Renacimiento, él pinta con mancha, ¿eh? Estamos ya en la fase de la mancha, que te acerca y no ves nada y te alejas vas viendo, ¿no? Es bastante difícil, bastante complicado porque supone el uso del color. Saber conjugarlo bien, los tonos, los semitonos, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo deciros? Porque una de las características de la escuela de Venecia, que a mí me fastidia mucho eso de la escuela de no sé qué, pero es cierto, tienen habían sido bizantinos, tiene mucho de bizantino Venecia, entonces claro, tiene mucho de oriental, entonces utiliza unos rojos potentes, como mi sillón donde está mi perro, y cosas así. Casi siempre los pintores son más de pardos, de tierra, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, los cuadros de Tiziano son alegres de colorines, pero con muchísima gracia. Bueno, él está entre el Renacimiento y el manierismo. Ya sabéis que el manierismo es la evolución del Renacimiento, de alguna forma una evolución natural que se va subjetivizando a mi manera. Y bueno, y es uno de los más importantes pintores de la Escuela de Venecia, yo creo que el más, porque es que los otros se le murieron o se le largaron. El caso que se quedó reinando en Venecia durante muchos años, yo creo que más de 60 años pintando. Bueno, entre sus contemporáneos le llamaban el sol entre las estrellas, que es una de las, ¿cómo se dice? Eso es lo que Dante llama en uno de los capítulos, de los últimos capítulos de la Divina Comedia, el sol entre las estrellas. Bueno, es uno de los pintores italianos del Renacimiento más completos. Pinta retratos a papas, a burgueses con dinero, pinta retratos a todo hijo vecino y además con una penetración intelectual, no tiene desperdicio. Pero mismo pinta también escenas mitológicas, paisajes, temas religiosos. He dicho que es muy versátil y tiene una vida muy larga, lo cual también ha hecho a los críticos decir que algunas cosas no salieron de su mano, pero no, es que pasa por muchas fases y por muchísimas etapas y cambia su estilo y bueno, aunque se ponga en duda, a mí la última época casi es la que más me gusta, porque el hombre ya ha vivido, le han pasado cosas, le ha pasado desgracia, una hija ha muerto me parece que su hija Lavinia ha muerto de parto, está viviendo con la mujer, con la mujer vive y tiene dos hijas y después o dos hijos y después se casa y tiene con la misma mujer tres hijas, pero a los 5 años la mujer muere y él se entristece muchísimo, se deprime muchísimo y se le nota en los cuadros que de hacer unos cuadros más alegres y tal, pasa a hacer unos cuadros como más graves, esa sería la palabra. Cuando estamos felices somos más leves, todo nos da como más igual, ¿no? Sin embargo, cuando estamos tristes y desdichados, todo nos pesa, todo es tremendo, todo lo vemos con negatividad. Y bueno, y eso se traduce en lo que hacemos, ¿no? Porque el ser todo lo impregna. Bueno, ¿qué puedo deciros? Que
que su primera obra y su última obra están hechas por la misma persona, digan lo que quieran. Pero claro, como tener en cuenta que se mueve muchísimo dinero en las pujas de Sotheby's y todos estos sitios, entonces claro, quieren tener ahí machambrado el que este señor, y además esta gente no necesariamente firmaba, este hombre. Y claro, pues me imagino que el que se tenga la autoría segura o no se tenga la autoría segura supone que la puja se sube al techo o queda en menos. Y como lo que le interesa es ganar dinero, pues, en fin. Bueno, pero en estos cuadros, en toda esta trayectoria, hay características comunes. Los colores que son así muy vivos, muy luminosos. Él tiene una pincelada suelta de persona, que eso significa que lo hace en poco tiempo. Al final de su vida se vuelve más meticuloso. Velázquez también era de pincelada suelta. Y eso significa que no dibujan, que van... Miguel Ángel en Roma lo critica por eso, porque al Papa Paulo III dice que no ha dibujado, que le falta una mano, que no sé qué. Y es verdad, le falta el cuadro que voy a hablar mañana, le faltan cosas, pero es porque el Papa se hizo el loco a la hora de pagar, no le pagó nada. Entonces este se largó, por lo visto, cuando estaba terminando el cuadro. Tiene una particular... su discurso, como todos los artistas, crea un discurso propio y se caracteriza por los modos cromáticos, yo qué sé, que es totalmente diferente. Hay un antes y un después de Tiziano. No voy a entrar a los montones de historias que podía contaros de Tintoretto, etcétera, 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 porque si no aquí me puedo tirar 2 horas. En fin, se sabe con certeza el lugar de su nacimiento, pero no exactamente la fecha, con lo cual no sabemos cuándo muere, pero no exactamente cuándo nace. Hay como un salto ahí como de 15 años. La muerte es más cierta por la partida de función, se conserva en la iglesia de San Canciano, porque él era muy famoso y entonces en su zona se le hace, como diría yo, una despedida de Estado, donde van todas las autoridades, hay una especie de procesión y él muere, en la partida de nacimiento pone que muere a la edad de 103 años. Si la verdad, si vivió 103 años, era fuerte físicamente, porque antes y ahora vivir 103 años es excepcional totalmente. Si hubiera vivido 103 años, nació en 1473. Con 10 años de edad, Tiziano y su hermano mayor, Francesco, marchan a Venecia. El padre los lleva allí, donde ingresan. Mira, la República Veneciana, la República Italiana, aunque nosotros la veamos a través del tiempo, eran lugares, ¿cómo diría yo?, que estaba lleno de, ¿cómo se llama?, los soldados que contratan por dinero, bueno, estaban continuamente, eran muy inseguras. Entonces, aunque nosotros veamos que fulano y mengano pues viajan aquí, viajan allá, por ejemplo, Tiziano, cuando va a hacer el cuadro del Papa, que mañana os hablaré de él, tiene 55 años, y cuando pasa por Venecia, que con Medici no le gustaba mucho Tiziano, pero sí, todo coge y le da un grupo de soldados que lo escolten, porque dice, te van a matar antes de llegar, va con el hijo, no se puede andar por los caminos. O sea, era un lugar mercenario, no me salía la palabra. La República Italiana eran lugares de mercenarios, de condottieri, y las que sobrevivían, la República Italiana que sobrevivían gracias, que eran casi todos feudos, historias que venían de la época feudal. Estamos en el Renacimiento. Sobrevivía a base de alianzas con España, con Francia, etc. Y de hecho esas alianzas podían cambiar en poco tiempo. O sea, era una cosa como muy pan para hoy, hambre para mañana. No sabíamos lo que podía. Entonces, de alguna forma se hacían las alianzas con los matrimonios de Estado, con los hijos ilegítimos de Carlos V, el hijo ilegítimo del Papa Paulo III. Y entonces era una forma de tener un sello de unión que, digamos, eran familia, eran consuegros, lo cual estaba muy bien a la hora de negociar determinadas cosas. Bueno, íbamos por Tiziano, que ingresa con 10 años con su hermano Francesco en el taller de Sebastián Zuccato. Gracias a su talento, en solo 3 o 4 años, logra entrar en el taller de Giovanni Bellini, que era el number one en aquella época. Os he hablado de él en numerosas ocasiones y además su familia, su hijo también es un buenísimo pintor. Y bueno, que es el artista más reconocido y que es lo que hace poco a poco en arte se pasa así también y en música también. Empieza mejor con Mozart y continúa
con alguien más complicado. Dicho taller, porque si no esclerotiza, el dicho taller coincide con una serie de gente que después van a ser íntimos amigos suyos, pero bien van a emigrar o bien se van a morir, porque en aquella época había una epidemia de peste y se llevaba por delante a ancianos, jóvenes, vamos, que son realmente la primera generación de la escuela veneciana, que son Giovanni di Palma, Giovanni Palma da Serinalta, Lorenzo Lotto, anda que no es conocido ni nada, madre mía, Sebastián Luciani y Giorgio da Castelfranco, conocido como Giorgione, que era un genio también, pero me parece que se muere con 30 años o con 28. Era un genio, era tan genio que se murió con poco tiempo y la historia era maravillosa, he hablado de él. Bueno, Giorgione y él se hacen, y Tiziano se hacen íntimos, tan íntimos que crean como una sociedad y trabajan juntos. Bueno, una de sus primeras obras reconocidas son los frescos sobre Hércules en el Palacio Morosini. Y otras obras tempranas son La Virgen con el Niño, La Visitación de María e Isabel. Bueno, Tiziano y Giorgione en esta época son socios. Y me parece que hacen la fonda dei Tedeschi. Por lo que al ser socio, Giorgione era tan genial como Tiziano. Y entonces es difícil saber dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Y los dos estaban muy impregnados de lo que hacía su compañero. Entonces es difícil de su obra grande saber de quién es. El otro también es excepcional. Bueno, cuando en 1510 la epidemia de peste se extiende por Venecia, perdona que os diga, la fonda dei Tedeschi que han hecho es como una fonda de alemanes, porque Tedeschi en italiano son alemanes, y es que resulta que los alemanes eran comerciantes, comerciaban mucho con Venecia, que claro, Venecia era al final tenía un lazo muy estrecho hasta la subida de los musulmanes a la toma de Constantinopla por los turcos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que había un flujo muy grande porque los Länder alemanes, o como se llame, eran muy activos económicamente. Entonces, pues tenía, digamos, sus propios comerciantes ahí que estaban continuamente mandando cosas para allá. Entonces, esta fonda de Tedeschi se quema. Y bueno, me parece que está también Durero, que también hace algo en la fonda de Tedeschi. Pero claro, Durero era alemán. Pero bueno, estamos en Tiziano, en Giorgione, y trabajan allí, me parece que hacen fresco. Bueno, Giorgione muere con la epidemia de peste y Tiziano marcha a Padua, donde realiza un buen número de frescos, pero después va a volver. Vuelve en 1512 de Padua a Venecia, porque Venecia era muy cosmopolita, mirad, y comienza, es muy oriental y lo sigue siendo. Y lo que hace es que establece como una especie de red de relaciones que lo llevan a la cúspide, porque resulta que pinta mejor a Alfonso de Ferrara, y Alfonso de Ferrara le presenta al duque de Urbino, y a su vez este le presenta al duque de Mantua, etcétera, etcétera. Llega un momento que va escalando, y entonces se dedica nada más que a pintar a Carlos V, Carlos V no quería nada más que lo pintara Tiziano, y después su hijo Felipe II va a ser un coleccionista, como buena Austria, coleccionista de arte. Gracias a ellos tenemos gracias a ellos y los que vinieron detrás tenemos unas colecciones del Bosco, etcétera, etcétera, maravillosas en el Prado, la mejor colección del mundo del Bosco. Patinir, bueno, una serie de gente que me imagino que habré hablado ya de ello, y si no, os castigaré. Bueno, que crea una red clientelar muy interesante, y pronto tiene el trabajo, como os he dicho, del Fondaco dei Tedeschi, y consigue de la Sanseria o Sansaria, no sé cómo se dice, Senseria, que es un privilegio muy codiciado por los artistas emergentes, los que están empezando, y llega a ser superintendente de las obras gubernamentales, que eso lo va a tener como 60 años, que es un cargo de pintor oficial de la República Serenísima. Eso me encanta, la República Serenísima de Venecia, que le da suficiente, que le da como un sueldo y otros privilegios añadidos, y que tiene el cargo durante 60 años, ya le vale, pero eso le guarda la espalda, eso cualquiera, pero es que era genial. Lo tiene realmente hasta su muerte. Bueno, durante su dilatadísima carrera de 103 años, que me imagino que sería 80 años, no lo sé, se convierte en el más influyente de los pintores de la escuela veneciana. Realmente Tiziano es el mejor retratista
y pintor que hay del sur de Europa en ese momento. Estamos en la época de Lutero, de Carlos V, etc. Y por supuesto está súper laureado por la República Serenísima a lo largo de toda su historia. Hace cosas que luego me parece que también trabaja en el Palacio del Dogo, que después se van a quemar. Bueno, la muerte de Giorgione, que si no me voy del tema, la muerte de Giorgione en 1510 y de Bellini en 1516 y los traslados de Sebastiano del Pombo, que se va a trabajar a Roma en 1511, de Lorenzo Lotto, que se va a Bérgamo en 1513. Entonces se queda solo, se queda en la gloria porque uno se le ha muerto y otro se le han ido, pues reina, se lo merece, la verdad, porque sus pinturas son excepcionales. Y bueno, las buenas relaciones que mantiene con la corte de Mantua le proporcionan valiosos contactos que supondrá la consagración como retratista. Él va a retratar a todo bicho viviente, a todos los personajes importantes de la época, ya sean religiosos, políticos, etc. En 1530 puede pintar a Carlos I de España, me parece que viene de la batalla de Milberg, o no sé, o va a ser coronado en Padua o algo así, en Bolonia, se había desplazado hasta Bolonia para ser coronado, con motivo de la coronación imperial de Carlos V. Lo de Mulberg va a ser después, porque es la rebelión de los protestantes, de la Liga Escalda, me parece que se llamaba, porque le ayudan también noruegos, yo no sé qué demonios, ahí, pero les gana, pero después vuelven a levantarse, eso ya es imparable, esa desmembración de Occidente en temas religiosos, esa fragmentación. Bueno, hay varios retratos más del emperador y de su familia y de su hijo Felipe II. Durante este periodo de 1530 a 1550, cuando él hace el primer retrato, cuando va a ser coronado, le da una moneda y se queda, porque las personas importantes eran malos pagadores, le da una moneda y se queda perplejo, pero después le da una bolsa con 150 monedas más y ya pues se pone muy alegre. Durante este periodo de 1530 a 1550 pinta lo del martirio de San Pedro de Verona y se dedica a cultivar como un discurso cada vez como más dramático. Me imagino que se ha muerto la mujer en 1530, porque se notan muchísimo los altibajos emocionales por las fases que pasa su pintura. Su carrera, entonces llama a una hermana suya que le ayude a criar a los niños. Y después, cuando esta hermana muere, es Lavinia, porque creo que tiene 2 chicos y 3 chicas. Lavinia, que era buenísima pintando y el padre no la dejó, le da un matrimonio forzoso y muere en el parto. Entonces Lavinia es la que se va a ocupar de la crianza de los hermanos, etc. Tiene una vida artística muy delicada, muy dilatada, con una producción grandiosa, que en Madrid tenemos el Prado y el Thyssen, bueno, que está rebosando. La mayoría de la pintura que tiene es por encargo. En su obra se puede comprobar perfectamente el cambio de estatus producido durante el Renacimiento, que los pintores pasan de ser artesanos a convertirse en artistas. Eso es cuando llega allí Durero a Venecia, también se da cuenta. Entonces, cuando vuelve a Alemania, él quiere ser artista y no artesano. O sea, reconocido socialmente como un estatus más alto, como alguien que diseña, que piensa, etcétera. A mí eso siempre me ha parecido, no estoy muy de acuerdo, pero bueno, en aquella época no era, en fin, había que cobrar, entonces no estaban en gremio, etcétera. El Museo del Prado de Madrid tiene bastantes cuadros porque Carlos V lo tiene, además me parece que lo hace conde o duque, le da un título y le da un sueldo vitalicio que nunca le paga. Pero bueno, por eso cada vez que le hacía un trabajo le escribía diciendo soy un anciano venerable y tal, pero se mantiene activo realmente hasta el día de su muerte. En Thyssen-Bornemisza en Madrid también cuenta con 2 óleos. Y después está la colección privada de la Casa de Alba, que tiene también Tiziano. Y bueno, muere en Venecia el 27 de agosto de 1576, me parece que con una epidemia de peste. Lo digo me parece porque me estoy acordando de lejos. Espero que os haya gustado, mañana vuelvo con más. Hasta mañana.